Hoy vamos a hablar de una serie de terror analógico bastante poco conocida, pero seguramente una de las más caóticas y a la vez más interesantes que he visto hasta ahora. Porque a pesar de todo consigue justificar todo este caos con una narrativa muy bien construida. Y es esto lo que quiero mostrar en este vídeo. El canal donde está publicada la serie se llama Chilling Abyss, es decir, Abismo Espeluznante en español. Esto puede ser importante, pero por ahora no os puedo decir por qué. Y por pura coincidencia, cuando estaba grabando, tenía justo 6,66 suscriptores. El primer vídeo se publicó en mayo de 2023, hace solo un poco más de un año, y la serie continúa en producción, lo cual ya veréis son maravillosas noticias. El creador es como que crea diferentes vídeos por separado y luego los combina en super episodios, como si fueran recopilatorios de diferentes cintas. Así que sin más dilación, vamos a hablar de qué pasa en cada una de esas cintas. La primera se llama Deep Sea Life y es una retransmisión de una cadena llamada Arcadia TV que es recurrente en esta primera parte de la serie, tanto que muchos decidieron llamarla así, pero por lo que he visto realmente no tiene nombre oficial. Pasamos a un programa con el mismo nombre de la cinta. Al parecer es un estreno en el que nos mostrarán por primera vez el fondo de una de las fosas más profundas del océano, ya que han desarrollado nueva tecnología para hacer eso posible. Vemos cómo va descendiendo, para una vez para mostrarnos el sonido de las ballenas. Otra para enseñar la grabación de un pez demonio. Pero luego escuchamos un sonido extraño, y abajo nos dice simplemente, desconocido. Aparecen unos puntos rojos en el fondo, que parecen ser ojos. El texto de abajo solo es una interrogación. El submarino pierde energía, y cuando se reinicia se escucha un ruido horrible. En el texto de abajo se ve lo que el piloto del submarino debe de estar diciendo. Pone que por favor alguien le ayude y le suba. Luego pone Dios y tenemos un jumpscare final. Es muy buen vídeo de terror analógico si lo pusieras como algo completamente independiente. Cae en algunos clichés, pero esa combinación de la oscuridad total, de la talasofobia del océano, de los sonidos y ese Dios al final, que no se sabe si está rezando o es que cree que lo que ha visto es Dios, hace que te ponga los pelos de punta, pero esto solo va mejor cuando se combina con el resto de cintas. La segunda cinta es Mythical Creatures, criaturas míticas en español. Comienza con un aviso, diciendo que a lo mejor tus padres te han contado que estas criaturas no existen, pero que esa no es la verdad, y que es importante saberlo, ya que sería inseguro no saber cómo actuar si encuentras una entidad inusual. Y es que este programa es al parecer uno llamado Guía de Seguridad de Medianoche. Nos explica que en los últimos años ha habido un número creciente de encuentros con entidades anómalas, y que las criaturas míticas son las más comunes, teniendo una apariencia humanoide. Explica que suelen aparecer por la noche y se suelen esconder tras puertas y ventanas. Después intentarán siempre llamar tu atención, pero que lo mejor que puedes hacer es ignorarlas y quedarte quieto hasta que se vayan. Y si no lo haces, se percatarán de tu identidad. A saber lo que significa eso. Vemos entonces un plano de una puerta, con una de esas criaturas llamando sin cesar. Nos siguen explicando, diciendo que normalmente ofrecen algo deseable, pero que nunca debemos aceptarlo. Cuanto más ignoremos a estas criaturas, más hostiles se harán, pero tarde o temprano empezarán a desvanecerse. Volvemos a ver la puerta, que se abre lentamente y nos deja ver algo asomándose desde el lado. Nos dan la última explicación, y es que hay que ignorar a las criaturas y sobrevivir durante 30 días para que se vayan. Es por eso que solo hay 3 casos documentados de personas que han sobrevivido a un encuentro con estas criaturas. Nos enseñan la puerta otra vez, la criatura se asoma ahora incluso más. Una niña, seguramente la que estuviera grabando esto, grita y por lo tanto asumimos que se ha convertido en otro de los muchos casos en los que no ha sobrevivido al encuentro.
La siguiente cinta no es realmente lo que uno se esperaría, y es que es una disculpa de la cadena de Arcadia TV por mostrar las imágenes tan perturbadoras de la primera cinta, excusándose diciendo que fue un empleado fuera de control que lo había hecho público. Hasta cierto punto me parece muy buena la existencia de esta cinta, porque me da la sensación de que en muchas series de terror es como que nadie se percata de lo que está pasando y lo extraño que es lo que nos están enseñando, y es por eso que me gusta, porque le da mucho más realismo a lo que vemos, como si las personas de este mundo también se dieran cuenta de lo raro que es todo lo que está pasando. Pero antes de que termine, se corta y aparece otro mensaje, diciendo que esto solo es el comienzo y que hay mucho más por venir, lo que nos hace pensar que hay alguien o algo más controlando las retransmisiones de la cadena, y que lo del empleado ya no es tan plausible. Sea como fuere, pasamos a la cuarta cinta, llamada La Cueva que Llora. Vemos un campo y un bosque en el fondo. De repente nos hacen zoom a un sitio donde no parece haber nada, pero es que hay alguien cayendo desde el cielo. Nos explican entonces que el cuerpo, suponemos de la persona que cayó, fue encontrado cerca de algo censurado, el 19 de julio de un año no especificado. Se le encontró con una cámara y un cartel de 3 adolescentes desaparecidos, pero de los 3 adolescentes del cartel, ninguno de ellos se había reportado como desaparecido. A 2 de ellos se les encontraron sanos y salvos en sus casas y el tercero simplemente no existía. Cortamos a la grabación de la cámara del cuerpo, en una cueva un tanto extraña, es demasiado simétrica y circular para ser natural, y por eso recuerda más a una madriguera que una cueva. Se escuchan los gritos y el que graba camina hacia ellos, pero de repente ve unos ojos amarillos en la oscuridad, que recuerdan a los que vimos en la primera cinta, y eso le hace echar a correr. Corre hasta que se encuentra con un agujero en el suelo que baja hasta la nada, pero sin más alternativa, salta en él, y vemos cómo acaba en el cielo, volviendo a lo que habíamos visto en el principio, la persona cayendo desde la nada al bosque. Bien, como habréis visto, hasta ahora todo lo que ha enseñado la serie han sido pequeñas historias independientes. Esto es a lo que me refería cuando he llamado a la serie caótica, porque yo, llegado a este punto, creía que esta serie iba a ser de un formato antológico como muchas otras series, es decir, que está formada por una recopilación de pequeñas historias que en su mayoría no tienen nada que ver una con la otra, y existen de forma independiente, aunque sí a lo mejor en el mismo mundo, como por ejemplo pasa en Maple Nine, porque sí, todas estas historias nos hablan de cómo hay criaturas invadiendo el mundo y atacando a la gente, pero no tienen una historia compartida. Y encima, este último vídeo crea incluso más dudas, como es que este señor se cae de una cueva y acaba de algún modo en el cielo. Todo lo que hemos visto es completo caos y confusión, pero la siguiente cinta cambia completamente el rumbo de la serie. Y no solo responde a todas las preguntas que ha creado hasta ahora, unificando todo lo que hemos visto de una manera inmejorable, sino que crea una de las tramas más interesantes que he visto nunca en el terror analógico. La cinta se llama Señal, y es, con diferencia, la más larga que hemos visto hasta ahora. Lo primero que vemos es un mensaje contando que esto es una reconstrucción de los eventos que ocurrieron en la base de investigación Bravo en el Ártico desde 1980 a 1983. Pasamos a ver una foto de un tal doctor John Walker, quien había desarrollado una máquina capaz de enviar y recibir señales desde fuera de nuestro universo. Esto quiere decir que estamos hablando de otras dimensiones. Nos dice que en teoría, si esta señal se envía, otros universos paralelos pueden enviarnos otras señales de vuelta, lo cual nos permitiría establecer comunicaciones con ellos. Pasamos a ver una pantalla de ordenador de un llamado laboratorio Adam, y vemos cómo el 3 de febrero de 1980 finalmente se envía esa señal de la que nos han hablado. Y reciben, tal y como habían teorizado, una señal de otro mundo. Y vemos cómo el ordenador entabla una conexión con ese mundo, con unas conversaciones normales entre los dos. Nos cuentan que pasados unos días se decidió llevar a cabo un test llamado el test de las 3 imágenes, en el que pedirían al otro mundo que enviaran 3 imágenes, una de la naturaleza, otra de un perro y otra de sí mismos. Todo con el objetivo de determinar lo cercano y amenazante que podría ser ese otro universo. Y estas son las imágenes que recibieron.
Como podemos ver, son muy similares a las de nuestro mundo, y es por eso que la colaboración continuó hasta que se desarrolló una forma de viajar entre los dos universos. Mientras se desarrollaba esta nueva tecnología, una nueva señal se recibió en 1981 de otro mundo, al cual llamaremos el tercer universo para que no sea confuso. Pero ya desde el comienzo, cuando se intenta establecer una conexión con él, se puede ver que las cosas no son tan normales como la última vez. La conversación es extraña y finalmente se decide hacer el test de las 3 imágenes de nuevo, y estas son las imágenes que reciben. Tras recibir esas imágenes tan escalofriantes, se decidió cancelar toda la comunicación con el tercer universo y en lugar de eso centrarse en el mundo con el que ya estaban colaborando. El 23 de diciembre de 1983, la nueva máquina para poder viajar entre universos se completa y se comienza con la creación de la conexión entre los dos mundos. Pero algo va mal, el tercer universo aparece de nuevo y parece intentar incorporarse a la conexión de los otros dos mundos. Estos se dan cuenta y con pánico intentan, con todos los medios, parar la conexión, pero resulta ser demasiado tarde. Lo más interesante es lo que ocurre cuando se conectan, ya que se puede ver cómo una nueva señal se manda, pero esta vez desvela seguramente cientos de mundos alrededor del nuestro. Vemos unos mensajes seguramente enviados desde el tercer universo, que dicen: os vemos, las puertas a vuestro mundo están ahora abiertas, quién sabe qué puede entrar. La siguiente cinta, llamada Interferencia, es una retransmisión de una cadena llamada KTNA-7, una cadena de noticias del norte de Alaska. Parece una retransmisión normal hasta que, como el nombre indica, hay una interferencia. Una última hora que habla de una enorme explosión en el Ártico a las 6:30 de la mañana, que ha roto ventanas a muchos kilómetros a la redonda, y que además ha creado interferencias en diferentes cadenas de televisión. Nos cuentan que en estas interferencias muchos dicen haber visto una cara, y de repente todo se corta y vemos justamente esa cara de la que nos hablaban. Un smiley sencillo que nos empieza a hablar y nos dice: hola mundo, no os dais cuenta de las consecuencias de vuestras acciones. Nosotros no interferiremos con lo que está por venir, no os ayudaremos. Esto no es una advertencia, es una sentencia de muerte. Os veremos sufrir. Y se corta de nuevo, volviendo a las noticias, que ahora están mencionando que la explosión ha ocurrido en los laboratorios Adam, confirmando que son los mismos que hemos visto en la última cinta. Llegamos a la última cinta del primer episodio, la cual es una alerta de emergencia televisiva. Es una alerta del mismo gobierno de Estados Unidos. Nos habla de una evacuación completa e inmediata del norte de Alaska. Y añade que si hay cualquier tipo de interacción con una entidad extraña, que se les ignore completamente. Dice que el norte del estado debe de evacuarse totalmente en las siguientes 72 horas. Y que aquellos que no lo hagan se considerarán un enemigo y pueden ser disparados por los mismos agentes del gobierno. Por último, vemos una cuenta atrás de las horas restantes hasta que la evacuación finalice, y con esto termina el primer episodio de la serie. Y ya está, tal y como había dicho, acaba de justificar prácticamente todo lo que habíamos visto antes. Porque acaba de crear una historia sobre las otras historias que eran completamente independientes, que prácticamente acaban de dar justificación no solo a estas historias, sino prácticamente a todo lo que se pueda uno imaginar. Porque obviamente estamos hablando de eso, del multiverso, entonces eso quiere decir un número de dimensiones infinitas. Y eso justifica las criaturas que vemos en los 2 primeros episodios atacando a la gente, bueno, y en el tercero también, pero también, sobre todo, el chico de por qué cae de una cueva al cielo. Vale, he dibujado esto
para que os deis cuenta de lo raro que es realmente esta estructura de historia y de narrativa. Estas dos son más o menos las estructuras que normalmente suelen seguir las narrativas en la mayoría de ocasiones. Tenemos esta primera, que es una trama principal, la cual es la línea negra, y de esta trama salen diferentes subtramas. Algunas se vuelven a conectar, otras no conectan, otras sacan sus propias subtramas dentro de la subtrama y cosas por el estilo. Luego tenemos esta, que tenemos una trama principal, otra vez la línea negra, que al final termina y de esa salen varias subtramas, cada una en una dirección diferente, pero que ya no siguen la misma historia que la trama principal. Ahora, llegamos a esta serie. Esta serie, como hemos hablado, al principio solo nos ofrecía 3 subtramas completamente inconexas y que se supone que se abrían y se cerraban de forma, independiente. Pero ahora de repente, con el vídeo de la señal, se crea una trama que justifica las 3, las unifica, pero es la trama principal la que los unifica, no las subtramas. Y además, no solo hace eso, sino que ya lo veremos, pero de esta trama principal salen subtramas que se vuelven a conectar con lo que habíamos visto al principio. Os puedo asegurar que esto es completamente innecesario y me encanta que a pesar de todo el creador se haya molestado en hacerlo, en que incluso con esto que ha hecho, ¿no? Este apaño de crear una trama que pueda unificar estas 3, a pesar de todo, se ha buscado sus maneras de conseguir que sean subtramas que tengan sentido dentro de aquí. Esto puede parecer muy fácil, pero os puedo asegurar que no lo es. Crear una historia que pueda justificar todo lo que has hecho antes, sin ningún tipo de consideración con lo que ibas a hacer después, es bastante más complicado de lo que parece. Y es que encima no solo puede justificar esas historias, sino que es que, si os dais cuenta, puede justificar absolutamente todo. Cualquier tipo de entidad, cualquier tipo de mal, al fin y al cabo estamos hablando de eso, de dimensiones infinitas. Pero vamos a ver, Cirosi, a lo mejor te estás tirando un triplazo y el creador realmente lo tenía planeado desde el principio. No. ¿Sabéis cómo lo sé? He hablado con él. Me puse en contacto con él a través de Twitter y le pregunté varias preguntas a las que voy a hacer referencia a lo largo de todo este vídeo, pero una de las primeras, obviamente, que tuve fue si realmente estaba todo ya planeado y preestablecido o realmente él había cambiado completamente la estructura de la serie. Y él me confirmó que en un primer momento esta serie tenía una estructura en la que cada episodio iba a ser una historia pequeña y corta, completamente inconexa con el resto, al más estilo de The Twilight Zone, que es una serie de los 50-60 que tiene muchos nombres en español en diferentes regiones. Mira, no voy a decir ni siquiera nombre en español, me da igual. Pero vamos que sí, que era una serie en la que cada episodio era una pequeña historia y era completamente eso, independiente. Y él quería algo así, pero luego me contó que eso cambió cuando estaba trabajando en el tercer episodio, en el de La cueva que llora, y se le ocurrió esta idea de unificar cosas. Es más, el tío se le ocurrió tanto para luego ir a cintas más antiguas y para el super episodio este que combina todo, como he dicho, empezó a cambiar cosas de esas cintas más antiguas para que realmente todo empezara a encajar una cosa con otra. Es por eso que si os vais a los 2 primeros vídeos del canal, no son las mismas cintas que se ven luego en el super episodio, porque el tío fue hacia atrás y cambió las cosas para que encajaran mejor y crearan esta trama de la que he hablado, que como hemos visto, habla de cómo hemos conectado realmente nuestro mundo con todos los mundos y las dimensiones paralelas alrededor, por lo tanto se puede crear cualquier tipo de horror dentro de nuestro mundo. Y no es como si no lo entendieran. Como habéis visto, se evacúa todo el norte de Alaska. No es un estado súper poblado, la verdad. O sea, tiene muy poca gente, pero sí que es un estado enorme. Entonces, evacuar una zona tan amplia, obviamente, es una cosa muy seria. Pero es que realmente es una amenaza completamente terrible. Y eso es justamente lo que se ve en el siguiente episodio. Comenzamos con el segundo episodio. Su primera cinta es El gran desastre del norte de Alaska. Parece como un mini documental sobre este desastre. La cinta parece estar dividida en diferentes partes. La primera se llama El catalizador. Vemos lo que parece una pantalla de televisión con un juego en ella.
El texto nos indica que la fecha es el 23 de diciembre de 1983. De repente vemos a través de la ventana como todo el cielo se ilumina en lo que seguramente sea la explosión de los laboratorios Adam. Nos explican que la explosión ocurrió a las 10:28 de la noche ese mismo día, y ahora nos enseñan una grabación a emergencias después de que ocurra. Esta secuencia en general es maravillosa, simplemente por el talento del actor de voz como este personaje de Ian Parker, que parece un trabajador de los laboratorios. Mayday, mayday, mayday! This is Winter Station Bravo! Can anyone hear me? I repeat, this is Winter Station Bravo! Can anyone hear me? This is... Can anyone fucking hear me? Oh! No parece que nadie le conteste la llamada, y se puede escuchar muy bien la desesperación en su voz. Pero lo que más nos interesa es el hecho de que dice: el laboratorio ya no está, lo han hecho, realmente lo han hecho. A quién se refiere no se sabe, aunque yo tengo alguna idea de quién puede ser, que ya comentaré más adelante. Finalmente, se le escucha llorar antes de que el audio termine y pasamos a la segunda parte, llamada evacuación. Vemos una televisión retransmitiendo el mismo aviso de alerta que habíamos visto en el último episodio y nos especifican la fecha, la cual es el 25 de diciembre de 1983 a las 5:28 de la mañana. Lo que quiere decir que tardaron más o menos un día y medio hasta que dieron la orden de evacuación. Nos explican que la orden de evacuación se retransmitió en todas las cadenas de radio y televisión de la zona, pero ya que estamos hablando del norte de Alaska, también se enviaron varios aviones que estaban tirando panfletos en las áreas más aisladas para que todo el mundo pudiera enterarse, pero todo eso se paró cuando dos de los aviones desaparecieron de repente. Cortamos a un plano que es un tanto confuso. Vemos a través de una ventana cómo un bosque se está quemando mientras escuchamos de fondo la retransmisión de emergencia. Pero, sinceramente, no sé muy bien qué pinta todo esto en lo que nos estaban contando. Cuando la evacuación terminó, el gobierno de Estados Unidos hizo un anuncio que leía: debido a importantes peligros ambientales derivados de un evento imprevisto en una estación de investigación en el norte de Alaska, la región ahora se considera extremadamente peligrosa. La entrada a esta región está estrictamente prohibida hasta próximo aviso. Pasamos ahora a la tercera y más interesante parte: la pared. Damos un salto cronológico y es que nos indican que estamos en 1989 ahora. Vemos cómo aparece un documental sobre la fauna de Alaska, que nos explica ha cambiado drásticamente, ya que ahora se centra solo en el sur después de la gran migración de 1984. Y por fin vemos a lo que se refería el título de la sección La pared, que dice se construyó entre el norte y el sur y después sigue a través de toda la frontera con Canadá. Nos dice que está patrullada todo el día, que está prohibido sacar fotos o vídeos de ella y por último, que nos protege de lo desconocido. Pasamos a una cuarta parte, pero no tiene título, y vemos una grabación de la pared con sonidos cada vez más raros escuchándose. Por último, antes de que termine la cinta, vemos una grabación de lo que parece la luna, pero es como si la luna tuviera otra luna. Es esta imagen justamente la que el creador utiliza como foto de perfil en su canal, por lo que podemos asumir que al menos algo de importancia tiene, aunque no sé cuál es. La siguiente cinta se llama Seguridad de la zona de exclusión. Vemos la pantalla de un ordenador. Parece ser algún tipo de reporte de un incidente.
Nos dice que hay un hombre herido con fracturas en el cráneo, las costillas y los tímpanos rotos, y varias cosas más. Y también una chica que directamente está desaparecida. Cortamos a un logo de Laboratorios Adam. Con estos episodios nos hemos dado cuenta de que son realmente la empresa que llevaba los laboratorios que explotaron, y seguramente bastante cercanos con el gobierno de Estados Unidos. Vemos que esta cinta es para empleados, y que como el nombre indica es una cinta sobre seguridad en la zona de exclusión, centrándose en las fisuras. ¿Qué son las fisuras? Bien, eso es justamente lo que nos van a explicar. Primero vemos otra vez el mismo mapa que vimos cuando se dio la alerta de evacuación, con la zona roja a la que no está permitido entrar ya, con lo que podemos asumir es la pared dividiéndolo que vimos en la última cinta. Hay 3 puestos que parecen de importancia y nos especifican el año, 1987, 4 años después de la explosión. Vemos cómo va evolucionando. Con puntos blancos apareciendo en la zona prohibida hasta octubre de 1989. Parecen ser miles. No se sabe qué son, si son fisuras o entidades, pero algo seguro, y es que no es nada bueno. Nos explican que las fisuras son fenómenos que solo ocurren en la zona de exclusión y que pueden ser extremadamente peligrosas. Dice que existen 2 tipos de fisuras, las estables y las inestables. Y también nos dice que las fisuras conectan nuestro mundo con lo desconocido. Hay una distorsión. Si lo paramos podemos ver una cara mirándonos fijamente. Parece una criatura enorme. Ahora nos enseñan los diferentes tipos de fisuras. Las inestables son fisuras que solo pasan durante un par de milisegundos. Son mucho más comunes que las estables, ocurriendo cientos de ellas cada año. Las estables, en cambio, pueden durar entre unos minutos a varios años. Y son mucho más raras, con solo 15 documentadas en total y 4 todavía estando activas. Nos explican que la fisura más antigua está en la zona 0, que ha estado ahí desde el principio. Hay otra distorsión, se ve un ordenador de la estación Bravo, donde ocurrió la explosión inicial, y se ve una lista de empleados. A su lado pone estado, y empieza a aparecer la palabra de desaparecido junto a más y más empleados. Pasamos a ver cómo detectar fisuras. Nos dicen que hay un aparato que detecta los campos electrostáticos. Y en el caso de que no se detecten, quiere decir que va a ocurrir una fisura, aunque hay otras señales. La primera es una sensación abrumadora de terror. Los animales e insectos se callarán completamente. Después habrá un montón de electricidad estática en la zona. Luego se escucharán sonidos extraños de una fuente desconocida, pero nos añade que si escuchamos los sonidos es demasiado tarde para escapar. Nos enseñan que las fisuras se abren de una forma muy violenta, empujando al aire de alrededor, creando una onda expansiva. Con un diagrama muestran un centro, llamado el ojo, y un radio llamado la corona. Nos dice que todo aquello en la corona será transportado y reemplazado por algo de lo desconocido, y que se pueden ver flashes de luz con algunas fisuras. Las fisuras son capaces de transportar lo que sea a través de lo que llaman el abismo, y por lo que parece, eso se refiere a todo fuera de nuestro universo. Normalmente transporta pequeños objetos, pero en los últimos años ha habido un número creciente de entidades biológicas y no transportadas. En la distorsión que pasa después, se puede ver que pone: las fisuras inestables pueden transportar humanos, pero la mayoría no sobreviven. Luego vemos unos mensajes, ahora sin diagramas ni música, que nos dicen: nunca interactuar con nada de otros mundos y no entrar en las fisuras. Antes de que termine el episodio, volvemos a ver la pantalla del ordenador, que dice que los datos son correctos y el área se está expandiendo. Y si lo paramos, cuando se corta, podemos ver que dice: todos los del departamento de respuesta estén listos. Hay que prepararse para informar al público. Vale, con todo esto nos acaban de explicar muchas cosas otra vez. Primero, que como habéis visto, las fisuras son como rayos, realmente se manifiestan como algo de rayos, y podemos decir que son como grietas entre universos, que al abrirse lo hacen de forma muy explosiva. La explosión que vimos de los laboratorios Adam, ¿no? Lo que ocurrió, el comienzo de todo esto, realmente fue una fisura enorme que además, por lo que dicen, es estable, es decir, que todavía sigue abierta. Como hemos visto, la gente puede ser transportada y desaparece en esas fisuras siendo transportados a otros universos. Y como he dicho antes,
Esto acaba de dar una explicación a la subtrama de la cueva, de cómo ese hombre cayó de una cueva y de repente cayó al cielo. No cayó al cielo, sino que cayó a una fisura. Pero además nos dan unos datos completamente escalofriantes. Uno es que, como nos han dicho, el área se está expandiendo, porque como nos han dicho, estas fisuras solo ocurren en la zona de exclusión, pero al parecer esa zona cada vez está creciendo más y también, como podemos asumir por los puntos que nos enseñan en un momento del episodio, cada vez hay más y más entidades que están entrando en nuestro mundo. Pero la mayor muestra se puede ver en Alacaquet, que es una de las zonas donde se dice que ha estado uno de estos ataques y luego vemos un punto aparecer justo ahí, fuera de la zona de exclusión. Por lo que nos describen del ataque, una niña desaparece, lo cual indica que a lo mejor ha sido la niña que vemos en la segunda cinta de Criaturas Míticas. Lo que digo, este señor se ha buscado sus maneras y sus formas, a pesar de que es un trabajo añadido y completamente innecesario, de poder conectar todo lo que está diciendo con lo que ya había dicho antes cuando no tenía ni idea de lo que iba a contar. De verdad, me parece una burrada que este señor haya conseguido que todo funcione tan bien y todo se vea de forma tan, ¿no?, fluida y suave, ¿no?, cuando literalmente el concepto de toda la serie ha cambiado completamente. Y además no es una trama que simplemente existe para justificar eso que ya habíamos visto, sino que es que ya por sí sola es una historia y una trama que es completamente perturbadora y muy interesante. Pero a pesar de todo, os puedo asegurar que lo más interesante está por venir y es que nos quedan las dos últimas cintas, así que volvamos a ellas. Llegamos a las dos últimas cintas del segundo episodio, las últimas publicadas hasta ahora. Como he dicho, con la trama que ha creado se puede justificar lo que sea, literalmente todo lo que se pueda imaginar. Pero sorprendentemente en estas dos últimas cintas no quiere meterse en ninguna de estas posibilidades específicas. Ya hablaré de esto más adelante, pero me parece algo muy interesante. La siguiente cinta se llama Welcome to Paradise. Bienvenido al paraíso en español, y en él se nos presenta una nueva compañía llamada Arcadia Software, que al parecer ha sacado un videojuego llamado The Farm, la granja, con el subtítulo de Bienvenido al paraíso. Después se corta y vemos una retransmisión distorsionada de unas montañas. Con un poco de esfuerzo podemos leer: se han encontrado túneles bajo la pared del norte de Alaska hoy. Luego se corta de nuevo y vemos el comienzo de otro episodio del mismo programa de las Criaturas Míticas. Pero antes de que pueda comenzar, la pantalla cambia a una alerta que dice: entra en efecto un toque de queda, quédese en su casa y tenga un arma lista. Hora actual 8:59. En el texto que aparece abajo también nos dice que los servicios de emergencia no estarán disponibles y que el toque de queda termina a las 8 de la mañana. Y con esto llegamos a la última cinta hasta el día de hoy, llamada The Farm, la granja. Y es que es sobre el juego que antes habíamos visto. Comienza con una fecha, 1980, y un nombre, el de Ian Parker, el mismo que dio la llamada de emergencia cuando explotó el laboratorio. Parece como un diario en cinta, y la verdad que entre lo importante que es todo lo que dice y lo maravilloso que es el actor, creo que simplemente os lo voy a poner entero con subtítulos. I am afraid. Have we made a mistake? I've gone over the scenario in my head, over and over. What if the signal goes beyond what we know? Far beyond our estimations, continually traveling the endless abyss, forever. We knew about the possibility of it happening. We took the necessary precautions. But still, it is a non-zero chance. We would be inviting things that could bend our reality. Things beyond our comprehension. A single reply. There's a reason only one world answered. The others, silent. They are hiding. They are afraid of what lies at the edge of the abyss. My God, what have we done? Así es, como podemos ver,
Desde el primer momento ya había dudas de los efectos adversos que podría tener lo que iban a hacer, y por eso creen que solo recibieron una respuesta, porque son los únicos lo suficientemente estúpidos para haber hecho esto. El resto se está escondiendo de todo lo que podría haber al otro lado del abismo. Pasamos a un aviso que nos cuenta que todo lo que veremos a continuación es confidencial y podría provocar daños mentales. Después corta y nos dice que hemos sido elegidos por nuestra resiliencia mental y que pasaremos a formar parte de un experimento revolucionario en el que se nos implantará algo en el cerebro para que les permita a los demás ver y grabar lo que vemos en nuestra mente. Luego pasamos a unas recomendaciones de seguridad, que me parecen muy interesantes porque hasta cierto punto parecen que rompen la cuarta pared. Nos pide que nos aislemos, que apaguemos las luces y que nos pongamos cascos. Son las mismas recomendaciones que siempre dan para disfrutar más de cualquier obra de terror. Son tan familiares que parece que nos están hablando directamente a nosotros, el espectador, que realmente somos nosotros los que vamos a formar parte de este experimento al ver esta cinta que estamos viendo. Finalmente nos dice: recuerda, eres el mensajero, las preguntas están escritas en el cuaderno frente a ti, documenta todas tus observaciones y las respuestas en ese mismo cuaderno. Cortamos a una pantalla con información. Dice que fue grabado en 1992, casi 10 años después del desastre, y que esta cinta contiene el primer contacto con algo censurado. La entidad al parecer reside en el juego de la granja, y el sujeto 294B tiene que comunicarse y preguntarle lo que antes nos han dicho. La sesión comienza y vemos el juego de la granja. Parece uno de estos típicos juegos basados en texto de los 80, en los que se pueden poner diferentes comandos y eso hará que la historia se desarrolle de una forma u otra. Cortamos a las imágenes de unas puertas de un granero y el texto que abajo aparece dice: por fin, os estaba esperando. Volvemos a la pantalla de texto que describe la misma escena que hemos visto, es decir, que frente a nosotros había unas puertas de un granero. Se ve cómo intenta dar el comando de abrir las puertas, pero no funciona. Luego nos añaden una nota que dice que el sujeto del experimento pasó más de 17 minutos intentando abrir las puertas del granero y que al preguntarle al sujeto el por qué, dijo que sentía como si realmente estuviera de pie frente a esas puertas. Con lo que nos damos cuenta de que seguramente esas puertas que hemos visto realmente son alucinaciones que el sujeto está teniendo y que el juego es el texto que vemos, nada más. Es simplemente que nosotros, gracias al microchip que le han instalado, podemos ver las alucinaciones que está teniendo. Alucinaciones que seguramente las esté provocando el mismo juego o la entidad que se esconde dentro de él. Al volver a la pantalla de texto es como si el día hubiera terminado, pero algo empieza a ir mal. Nos dice: ¿escuchas eso? Y vemos un dibujo del granero. Se distorsiona más y nos repite la pregunta. Pero ahora nos añade los gritos de miles. Yo los sigo recordando. Y después el juego crashea. Nos explican que el sujeto tuvo un ataque epiléptico y que luego, obviamente, se negaba a volver a jugar, pero que al recordarle que perdería su oportunidad de reintegrarse a la sociedad, accedió finalmente. Al volver a iniciar el juego de nuevo, las cosas van mal, y dice que hay algo en el campo de maíz, y por lo tanto, cortamos a eso. Nos quedamos en silencio mirándolo un rato, hasta que nos dice que apaguemos la linterna. Cuando lo hace, y después de un rato en silencio otra vez, esta entidad se pone a comunicarse con el sujeto, y le dice: sé por qué estás aquí. Te advierto, el conocimiento que buscas no cambiará nada. Mientras nos dice esto, nuestra visión cambia a la de un bosque. Si paramos en el último fotograma, podremos ver a una criatura detrás de uno de los árboles. Es aquí cuando comienza la fase del interrogatorio. A la pregunta ¿de dónde vienes?, responde: soy de un mundo similar al tuyo. Lo perdimos al abismo. Escuché la señal. Entré en vuestro mundo. He estado aquí desde entonces. Vemos lo que parece una puerta abriéndose, que nos deja ver unas piernas humanas. Es como si nosotros fuéramos el monstruo, en algo que recuerda mucho a lo que vimos en la cinta de criaturas míticas. A la pregunta ¿hay más como tú?, responde: sí, muchos más. Los otros son débiles. Y de nuevo vemos como la espalda de una persona, que a lo mejor me lo estoy imaginando, pero parece estar señalando a lo que parece algo como la luna. A la pregunta ¿cuál es tu objetivo aquí?, responde: estoy observando mi nuevo hogar. Vosotros no sois los primeros. Vosotros continuaréis el ciclo antes de que lleguen. Y a continuación nos comemos un jumpscare.
Nos explican que el sujeto 294B empieza a gritar descontroladamente y que antes de que puedan interrumpir la sesión el sujeto hace algo censurado. Cortamos de nuevo a las visiones, nos dicen: bienvenido al paraíso, has olvidado, nadie te cree, tu sangre ha sido manchada por el abismo, yo sé tu auténtico valor, jugarás un juego real, si ganas, responderé a tu última pregunta. Se ve una mano sujetando un arma y corta un juego Atari típico. Con algo mirando al jugador desde el tejado de la casa. El juego se corta y se escuchan gritos. No sé muy bien qué dice, pero la voz es sin duda la de Ian Parker. Y efectivamente, cuando el juego termina, la entidad le llama por su nombre y le dice: no soy al que debes de temer. Tu papel todavía no ha terminado. Este mundo se convertirá en el portador. Haz la pregunta final. Mientras lo dice, vemos una televisión con una habitación oscura, tal y como nos imaginaríamos al sujeto jugando a esto, siguiendo las instrucciones que le han dado al principio, por lo que la entidad es como que parece haber salido del juego. Ian le pregunta: ¿qué eres? Y la entidad responde: ya no soy humano, puedo tomar cualquier forma. Yo inicié el ciclo. Yo creé la primera señal. ¿Sabes quién soy? Y esta cara aparece cuando la cinta y el episodio termina. Vale, aquí vamos a hacer un poquito de especulación porque esta serie cada vez se está yendo un poquito más, ¿no?, a esa zona en la que te dejan un poquito más las cosas en el aire y no te lo muestran todo tan directamente, lo cual ya hablaré de eso un poquito más adelante, pero hasta ahora había sido bastante directo. Lo primero que nos interesa es Ian Parker. ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué le dicen nada de la reintegración a la sociedad? Vale, yo creo que en mi opinión, Ian Parker, por algún motivo, o acabó preso en la cárcel, o acabó encerrado por el gobierno, o seguramente, posiblemente la más plausible, acabó encerrado en un manicomio. Si está encerrado por el gobierno, yo supondría que es simplemente porque ha visto algo que no tendría que ver. Si está en un manicomio es porque se volvió loco por lo que vio en el laboratorio. Pero como podemos ver, lo están extorsionando con la libertad, con esa reintegración a la sociedad, para que haga esto, porque obviamente ningún humano en su sano juicio elegiría hacer esto. Y además menciona lo de la resiliencia mental, es decir, que seguramente sea él porque él ya ha vivido estos eventos y ha visto seguramente de primera mano las entidades que pueden entrar de otras dimensiones. Y ahora hablemos de identidades. Esta identidad dentro del juego, ¿qué podría ser? Bien, yo creo que es nada más y nada menos que el doctor que vemos en la cinta de La Señal, John Walker, el que crea la máquina capaz de enviar señales a través de diferentes universos. Bueno, es John Walker o el equivalente dentro de su universo, porque dice que no es de este mundo. Pero algo que sí que dice es que él fue el primero, él fue el que creó la primera señal y además luego le dice a Ian Parker que él lo conoce, lo cual tendría todo el sentido del mundo porque Ian, como hemos visto, era trabajador dentro de los laboratorios. Entonces, si es realmente John Walker, obviamente le conocería. Al fin y al cabo, era el jefe, el que estaba creando la máquina capaz de comunicarse con las dimensiones. Hasta cierto punto no sabemos si estamos hablando de dimensiones completamente infinitas o no, o es un número finito pero muy grande, pero él dice que fue el primero, el que creó el ciclo. Si estamos hablando de infinitos, realmente eso es imposible, por lo que a lo mejor a mí me lleva a pensar que sí hay un número finito, pero enorme, de universos. Su universo fue el primero que desarrolló esta maquinaria y los primeros que enviaron la señal. Pero como estamos hablando de universos paralelos, parece como que todos están destinados a seguir ese ciclo de todo el mundo manda una señal tarde o temprano después de desarrollar la tecnología para hacerlo. Y siempre es el John Walker o el equivalente en cada universo que crea esa máquina y manda esto y libera todos los horrores que están por venir. Otra posibilidad es que sea el John Walker realmente de este mundo, que creó la señal de este mundo y que se lo tragó una fisura y que se ha pasado estos últimos años viajando entre universos, finalmente llegando de vuelta al otro y metiéndose dentro de este juego donde lo encontramos. Sea como fuere, podemos ver que estos viajes entre dimensiones lo han transformado y mutado de una forma horripilante. Y es que eso es otro elemento que nos acaban de añadir, porque también le dice a Ian que su sangre ha sido manchada
atravesada por el abismo y que ya no vale, podemos decir, que ya ha cambiado. No sé si eso quiere decir en el sentido de, como he dicho antes, de que el gobierno lo han cerrado porque ha visto demasiado o sabe demasiado y por lo tanto ya le han manchado, ¿no? Entonces ya no puede volver a la sociedad, ya no puede ser una persona normal. O puede que sea en un sentido más literal, en el sentido de que a lo mejor está mutando también porque este abismo, este espacio multidimensional, puede que realmente tenga esas capacidades de transformar a la gente. Por cierto, ahora volvemos a algo que he mencionado al principio entero de todo este vídeo, y es el hecho de que, como habéis visto, le llaman a este espacio multidimensional el abismo muchas veces. Entonces, que ahora el canal se llame Chilling Abyss, el abismo espeluznante, tiene mucho más sentido, ¿verdad? Por eso pienso que aunque esta serie a lo mejor no tiene un nombre oficial, seguramente tendría que ser ese. Creo que no hace falta que diga que me parece que esta serie es muy buena, una de las mejores que se está produciendo ahora mismo. Aprecio que a pesar de que tiene una historia compleja y experimental, como muchas otras series de terror analógico, no se pasa complicándola, porque creo que es un fallo pequeño pero que muchas series comparten, como Greylock o el Monument Mythos, que añaden tantas cosas que al final se hace difícil de seguir y no parece nada centrado. La historia de esta serie es muy extraña y profunda, pero en ningún momento se siente como si no estuviera centrada. Añade secretos y deja cosas en el aire, pero eso solo sirve para profundizar en la historia en lugar de contarla, por lo que estos elementos no son necesarios para entender la historia. Pero este no es el caso con otras series, que se pasan dejando las cosas a la interpretación o que no parecen saber de dónde quieren sacar el terror ni la trama con tantas cosas que añaden. Otra de las preguntas que le hice al creador fue: ¿cuál dirías es el elemento más terrorífico de toda tu serie? Y él me respondió: yo diría que el elemento más terrorífico de mi serie son los infinitos horrores que pueden acechar en lo desconocido. No saber que hay en la oscuridad que puede hacerte daño es el elemento más terrorífico para mí. Y yo creo que da en el clavo, porque esta serie, a pesar de que ha creado una historia en la que cualquier horror es posible, literalmente todo lo imaginable e inimaginable, no nos enseña entidades, las consecuencias más físicas de lo que ha pasado, no crea 1000 subtramas con horrores particulares, sino que se centra en el desastre, el experimento del viaje multidimensional y las horribles consecuencias que ha podido provocar. Y lo hace justamente para dejar esos horrores a la imaginación, algo que ya sabéis me parece muy importante, sobre todo en una narrativa como esta, en la que literalmente todo es posible. Cada uno de nosotros nos podemos crear el mayor terror para nosotros mismos y siempre será posible que pueda existir en este universo. Es una estrategia muy poderosa y me gusta mucho que el creador se esté aprovechando de ella activamente. También le pregunté al creador si hay algo en lo que se quiera centrar más en el futuro, y me respondió: en el futuro de la serie me gustaría centrarme más en la animación 3D y en las secuencias grabadas. También quiero recurrir más a la actuación de voz que al texto para contar mis historias, de modo que sea más interesante verlas que leerlas. De nuevo, esto me parecen noticias extremadamente buenas, porque técnicamente la serie está muy bien. El 3D es muy bueno, a pesar de que hay momentos en los que sí se nota más que en otros, y en general en lo visual, todo lo que se utiliza es de muy buena calidad, con cosas como incluso el diseño de los monstruos siendo excelente. Bueno, menos el de criaturas míticas, es un poco más... meh. Y mientras, sobre lo del doblaje, el actor de voz de Ian Parker hizo un trabajo espectacular, la verdad, lo cual si consumís Terror Online sabréis que no es lo más común ni mucho menos, así que saber que va a centrarse más en esto me emociona bastante. En general, los sonidos y la música también están muy bien seleccionados, nunca saltan a la vista, y esto lo digo en el mejor sentido posible, porque siempre encajan muy bien, son bastante terroríficos y nunca se sienten forzados, pero aun con esas, cuando hay silencio, se nota, y mucho. Y eso, aunque no lo parezca, también es complicado de conseguir, es un equilibrio bastante fácil de perder. Esta serie también destaca por otras cosas en mi opinión, una son los jumpscares. Tiene bastantes, más que la mayoría de series de terror analógico, diría. Pero a pesar de todo son muy diferentes entre sí y muy impredecibles, desde distorsiones o glitches informáticos que te sobresaltan, hasta el monstruo de la cinta de la granja mostrándose completamente y gritando. Además es como que la serie solo tiene un jumpscare de los cliché en el primer episodio, de los típicos en el que el monstruo grita mientras se acerca corriendo a la cámara, y luego nunca más. Y de nuevo, como he explicado antes, el diseño de los monstruos solo ayuda a esto.
No sé, me llama la atención cómo puede ser una serie tan centrada en dejar el horror a la imaginación, pero a pesar de todo consigue meter tantos y tan diferentes jumpscares. Otra cosa en la que me parece que destaca es la veracidad de las cintas, lo que he mencionado en otras ocasiones ya, que rara vez se ve una serie de terror analógico que se moleste en justificar y dar realismo a sus grabaciones. Una de las pocas que se me puede ocurrir es Local 58, y qué sorpresa, el creador me dijo que es una de las influencias más grandes que tiene. Pero sí, todo lo que vemos en la serie es realista en su gran mayoría, las grabaciones tienen sentido dentro de su contexto, son cintas de formación, o de una investigación, o simples documentales. Todo lo que se enseña dentro encaja bien con su formato, justifican lo que enseñan, salvo por un par de excepciones. Y luego está la disculpa de la cadena, que como ya he dicho, solo aporta más realismo al asunto, haciendo saber que las personas de este mundo se dan cuenta también de lo perturbadoras y raras que son las grabaciones que vemos. Solo menciono esto porque creo que es una de las series que más inmersión me ha creado. En ningún momento me he cuestionado cómo es que estamos viendo lo que vemos, y la serie en general diría que fluye de una forma muy natural. Y por último, obviamente, esa historia, que no solo es absolutamente terrorífica por sí sola, sino que encima deja todo lo que uno se pueda imaginar abierto para seguir por ahí. Por lo que me dijo el creador cuando estaba creando el vídeo de la señal, escribió un esquema de la historia que quería contar y a día de hoy todavía sigue más o menos esa historia, pero que va cambiando continuamente y sinceramente eso me parece también buenas noticias, porque nos ha demostrado lo que él puede crear y la calidad de ello, no solo en técnica sino también en narrativa. Y creo que si hay algo que demuestra el cambio tan enorme que hizo de formato y lo increíble que ha sido el resultado final, es que es mejor para él cambiar y adaptar ideas antiguas y en definitiva dar carta blanca a su imaginación. Es maravilloso pensar en lo que puede venir en el futuro y a dónde llevará esta historia, porque no parece ni saberlo él mismo, pero cada episodio que ha producido es mejor y más interesante que el anterior. Eso es lo mejor de haber creado una narrativa tan versátil. Todo puede pasar. Es difícil describir el enorme potencial que tiene no solo esta serie, sino también este creador. Es por eso también que os recomiendo completamente ir a suscribiros al canal de Chilling Abyss. Para la calidad que tiene, sinceramente me parece que merece muchísimos más seguidores y visitas. Y obviamente también le tengo que agradecer personalmente haber colaborado y hablado conmigo. No sabéis lo mucho que he disfrutado ver, hablar y todo de esta serie, y lo mucho que aguardo los nuevos episodios. Y por eso aprecio muchísimo el trabajo tan duro del creador, además de haber podido sacar tiempo para hablar conmigo. También agradezco mucho la ayuda de los miembros del canal. Si os interesa, podéis convertiros en uno si le dais al botón de unirme abajo. En fin, con todo eso creo que ya es hora de terminar. Como siempre, muchas gracias por verme. Si te ha gustado, agradecería que le dieras un like al vídeo, y si te gusta este tipo de contenido, que consideraras suscribirte. De nuevo, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo.